¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Cambio de Agujas. ¿Cómo estáis? Hoy con nosotros se sube un maquinista muy joven, un maquinista llamado Michael. ¿Qué tal, Michael? Hola Cristina, muchas gracias por invitarme. Bueno, pues vamos a entrar un poco en materia. Cuéntame un poco de ti, de tu infancia, tu familia. Sí, por supuesto. Soy Michael Mansur, tengo 25 años, soy de Ecuador. Hoy por hoy trabajo en una multinacional, me dedico al tema de servicio al cliente. Ya me gradué de la universidad hace 2 años, en administración de empresas. Háblame un poco de la familia, de tu infancia, de cuando eras pequeño, bueno, esas cosillas. Ok, bueno, yo crecí igual, en una familia común, típica, papá, mamá, un hermano mayor de 5 años y yo. Es una familia súper corta. Viví con papá y mamá hasta los 13, de ahí mis papás se divorciaron, de ahí luego viví con mamá, mi hermano y mis abuelos hasta los 21, 22 y de ahí ya luego viví con mi hermano y hoy en cambio me encuentro viviendo solo. A ver, cuando eras pequeño, ¿tus padres te inculcaban un poco la fe? ¿Ibas a misa los domingos? ¿Cómo era tu fe por aquel entonces? Como familia me bautizaron, de ahí no solíamos ir a misa. Mi mamá sí oraba mucho, tenía una imagen de la Virgen de Johnston, pero leía la Biblia, pero no era una familia de culto de ir a la misa todos los domingos y todo lo demás. Pero entonces, ¿rezabais todos juntos o...? No, tampoco. O sea, me inculcaban valores muy marcados. El que me va para toda la vida es no haz lo que no te gustaría que te hagan. Ese es el que rige en la casa. Y de ahí no hice la primera comunión hasta cuando tenía 17, que hice la primera comunión y la confirmación. Pero recién a los 17. ¿Pero hay un corte? ¿Hay algún momento de corte de dejarlo todo? Llega un punto en el cual se juntan varios factores. Se juntan el divorcio de mis padres, una crisis económica que surge al mismo tiempo, más o menos cuando tenía 13, 14 años, en los cuales lo primero que resulta en mi mente es si Dios es tan bueno, como dicen en mi casa y como escucho, ¿por qué deja que todo esto nos suceda a nosotros? ¿O por qué deja que todo esto me suceda a mí? ¿Y por qué? Porque bastaba con alzar mi mirada y ver que los que estaban alrededor mío no tenían las mismas dificultades que yo. Quizás era una visión que yo tenía en ese momento. Y eso ahí me generó cierto rechazo y creer que todo el mundo estaba creyendo en un Dios que no existía, en un Dios que estaba muerto, en un Dios que simplemente era una estatuilla más. Y que era un Dios que no contestaba, no respondía, y si respondía parecía una casa comercial, 9 meses diferido, y no es así. Entonces eso me generó cierto rechazo a partir de esa edad, y ya luego fui como una especie de Drácula más o menos, porque no soportaba ver que mis amigos se persiguen, no me gustaba ver que la gente diga, ay, vamos a confiar en que Dios lo va a resolver, porque me parecía desesperanzador para mí. Porque era creer en algo, ni siquiera en alguien, era creer en algo que no iba a aportar para nada en nuestra vida, o sea, no iba a aportar para nada en la vida de la persona que estaba necesitada. Porque yo sentí que a mí ya Dios me había fallado y por ende ya simplemente me dediqué a creer en lo que podía ver, en lo que podía percibir, lo que estaba a mi alrededor nada más. ¿Cómo eran tus amistades en ese momento? ¿Cómo era tu vida alejada de Dios? ¿Qué vivías en ese periodo de tiempo? Tenía 2 amigos muy marcados, con el que hacía todo lo que tenía que ver con deportes y travesuras, como tocar los timbres y salir corriendo, como jugar con los juegos pirotécnicos, ponerlos en los tubos de escape de los carros, y cosas así, cosas de niño. Entonces, y mi otro mejor amigo con el cual era más el tema de la vida social, nos íbamos a la playa, íbamos a fiestas en la playa y todo ese tipo de cosas. Entonces, luego estoy aquí, uno de mis mejores amigos es el católico, practicante, estudió en un colegio católico, conoce a un sacerdote que estaba un poco
chiflaba también porque era es muy bromista, y genera bastante empatía porque él también fue muy inquieto de niño, de joven, entonces generaba bastante empatía. Creó un grupo con mi mejor amigo y sus compañeros de curso y me invitaban siempre. Mi mejor amigo me invitaba siempre, a lo cual yo le decía que no. Me invitaba a jornadas, reuniones colegiales, estas jornadas entre varios colegios. Iba a misa. Nosotros, bueno, que vaya. Nosotros tenemos otras cosas que hacer los domingos. Y así. Y mi otro mejor amigo fue a una labor social, una jornada por Navidad, un apostolado por Navidad. Entonces le encantó, le gustó. Y él no sabía cómo se llamaba eso. Entonces un buen día salimos los tres en grupo. A mí para esto ya siempre me habían invitado y lo había rechazado de 10.000 formas. Entonces estábamos los tres en grupo y uno, el que patinaba, el que ya era católico practicante, me dice: oye, vamos a agrupación, grupo. Entonces yo le digo: no, que eres loco. Y el otro me dice, mi otro amigo, el de las fiestas, todo, me dice: no, vamos, en serio, es súper bacán. Yo fui a uno en diciembre. Entonces ahí pensé y dije: bueno, si él dice que es bueno, ha de ser. Digo: ya, vamos. Y entonces ahí es cuando yo, ya luego reflexionando, digo: ok, Dios es amigo y a mí tuvo que presentarse con mis amigos, como amigo, porque ya lo había hecho de otras formas y no encajaba. Entonces, y fui al grupo y el grupo me pareció súper bueno porque hablábamos temas como la felicidad, qué es la verdad, y las relaciones entre amigos. Y al comienzo yo era una esponja, absorbía y me costaba sacar lo que tenía dentro y me costaba categorizar algunas cosas. Entonces, Dios me fue llamando de esa manera. Aparte, tuve una experiencia muy particular en la cual estuve involucrado perdón, estuve involucrado en un tema de olvido y estuve involucrado en un tema de voluntad. Fue una mini relación amorosa que yo me peleé con esa persona y yo no soy de las personas que odia a nadie, pero esa persona en ese momento de mi vida me causó un rencor único. Entonces llegó un punto, habían pasado unos meses, todo esto pasó al mismo tiempo de que entro a la agrupación. Voy entrando y me ocurre esto de aquí. Busco a esa persona para arreglarme con ella. Teníamos diferencias. Yo le dije: mira, no me importa lo que tú pienses, solo quiero estar en paz contigo y quiero decirte que si te hice algo, perdóname. Y todo lo que tú me has hecho a mí, sabes que yo lo olvido, no pasa nada. Para mí esa fue como una condición de amor, porque ya no me importaba lo que yo pensaba, si yo tenía la razón o no. Justo ese día, eso fue un sábado, el domingo estoy yendo a misa. Son dos eventos aislados que no conectaban, pero ya luego reflexionando, muchos años después, me di cuenta que esa decisión que yo tomo de entregar mi perdón y buscar un perdón, y de hacerlo brotado del corazón, o sea, no, era totalmente desinteresado y era totalmente auténtico, o sea, no era por generar empatía con otra persona, no, era auténtico. Descubro que al hacer ese acto de perdón, Dios se aparece en mi vida y me vuelve a llamar a su casa al día siguiente. O sea, voy a misa después de 17 años, o 13 años, pero bueno, una década. Voy a misa después de un tiempo. ¿Y cómo voy a misa? No es que voy porque me nació yo, no, fue mi amigo persiguiéndome y diciéndome: oye, vente a misa. Lo siento, recién llego a mi casa. No, vente a misa, que aquí vamos a jugar play y vamos a salir con unos amigos después de misa. ¿A qué hora termina la misa? Termina como a las 8:30 de la noche, pero vente, yo te pago el taxi, aún estás a tiempo. Y yo, bueno. O sea, de esa forma, no es que brotó de mi corazón, no, fue de esa forma. Pero termino yendo a misa y de ahí no volví a faltar a misa nunca más. El sacerdote, que tú también te me preguntas: ¿ya hiciste la confirmación? ¿Ya hiciste la primera comunión?
no, ¿cuándo hiciste la primera comunión? Entonces yo le digo, no la he hecho. Me dice, ¿y cómo así? Digo, no la he hecho porque ahora las iglesias toman 2 años en hacer la primera comunión y de verdad que no es lo mío, 2 años no. Yo ya el siguiente año iba a ir a la universidad. Entonces mi preocupación era que un sábado mis amigos de la universidad me inviten a salir y yo diga, ay no, porque tengo clases en la iglesia, tengo que hacer la primera comunión. Entonces yo dije, no, prefiero dejarla para cuando me case. Entonces era ese disyuntivo. Entonces el sacerdote astutamente me dice, ya, hazla conmigo 1 año, a manera intensiva, hazla conmigo. Y yo le digo, bueno, y empezamos. Y yo pienso que fue muy enriquecedor porque yo ya venía con algunos criterios sembrados. Y ya te digo, yo lo conocí a Dios mediante la razón y iba confirmando algunas ideas. O sea, lo primero que decía, bueno, si Dios es bueno, ¿por qué permite el mal? Si Dios es bueno, ¿por qué existe el demonio? Si Dios es bueno, ¿cómo es que ocurre esto de aquí? ¿Cómo es que se daña la creación? Entonces el sacerdote me iba explicando con ejemplos muy didácticos. Me decía, bueno, a ver, Dios crea todo bueno y el mal fue simplemente una negación a Dios. ¿Cómo es eso? Ya, ¿ves la lámpara que está prendida? Ok, pon espejos alrededor de la lámpara. Todos van a reflejar luz. Si un espejo se vira, no va a reflejar absolutamente nada porque ya no tiene luz. Eso es lo que ocurre con el mal. Entonces, eran cosas que yo ya iba entendiendo y a su vez tenía una lucha interior también en ese momento. Y también ahí considero que también iba apareciendo la voz del maligno y a mí me iba dando miedo. ¿Para qué te acercas si igual vas a fracasar? ¿Para qué te acercas? Vas a terminar siendo otro Martín Lutero. Cosas así. O sea, ¿para qué te vas a comprometer con eso si igual si igual te vas a ir después de unos meses? Entonces, todo ese tipo de cosas se iban sembrando. Decían, iba reconciliando algunos criterios sobre mi felicidad, algunos criterios incluso sobre mi sexualidad, algunos criterios sobre mi familia. Entonces, que eran complicados y que era toda una experiencia interior. No sé si a todo el mundo le pasa eso ahí cuando se va convirtiendo, pero yo sí me lo tomé como que muy en serio y yo sí decía que, o sea, mi temor era porque yo sí lo consideraba importante y porque iba descubriendo, a medida que Dios se iba revelando, iba descubriendo que ya pues es un Dios que existe, y si existe, en realidad yo soy su hijo, y si yo soy su hijo, en realidad me va a dar todo lo que Él quiere para mí y todo lo que mi corazón anhela. Y si eso es verdad, rechazarlo es un gran problema, porque estoy dejando de lado todo lo que realmente quiero. En medio de mi camino me invitan a los 2 meses a un retiro. De nuevo, vamos a un retiro. Ah, ya, ok, ya voy. ¿Cuánto vale? $50. No puedo. Y decía el padre, ya, yo te lo pago, anda. Ok. Y yo le preguntaba a mis amigos del grupo, ¿qué se hace ahí? Es súper chévere, te entré en una casa de retiro, de noche sales, te pones a conversar en el techo, el otro día rompimos una cama, ahí jugabas pelota, es súper bacán. Entonces me lo pintaron como un parque de diversiones. Yo llego al retiro con mi mochila, para esto llego tarde porque me quedé jugando PlayStation hasta tarde con unos amigos. Llego como 1 hora tarde, llego al retiro y nada, todo lo contrario. Todo el día sentado, escuchando a un tipo hablar, coge apuntes, no me dejaban dormir temprano. ¿Y no saliste corriendo? No, me encerré en mi cuarto con otro amigo porque no conocía absolutamente a nadie. Entonces como que había gente muy comprometida, muy comprometida en el sentido de que está bien, hacían todos sus temas de relación, todo, pero no se relacionaban con nadie, iban a lo suyo nada más. Entonces, y hay otros que en cambio como eran más el perfil del chico de iglesia, el típico prototipo, ¿no? Un chico serio, que parece que lo único que hace por su vida es leer y asistir a los sacramentos y nada más. Entonces como que no tienes un tema de conversación con él.
Entonces ese tipo de cosas como me sentía que no encajaba, y como mi único amigo, según yo era el normal, ¿no? Entonces cerramos el cuarto a dormir y ya. No, éramos 3, a dormir y a molestar entre nosotros. No era un retiro de silencio, por suerte. Entonces luego de este retiro, en una charla de las difíciles, que son un sábado 3 de la tarde después de comer, con el calor de Guayaquil, evidentemente da sueño. Entonces, mientras estaba peleándome de vida o muerte con el sueño, escucho una charla sobre el Espíritu Santo. ¿Durante ese retiro? Durante ese retiro. Y ahí es cuando te digo que me encuentro con el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo es lo primero que conozco, porque durante esa charla del Espíritu Santo recuerdo tanto que dicen: el Espíritu de Dios es el que ha quedado con nosotros. El Espíritu de Dios es quien nos revela la verdad sobre el Padre. El Espíritu de Dios es quien va a ayudar a convertir tu corazón. Si realmente quieres acercarte a Dios, pídele al Espíritu de Dios que se lleve lo que no es de Dios y lo transforme para Dios. ¿Y qué es lo que no es de Dios? Es nuestro pecado. Entonces, pídele que se lleve tu pecado y que lo transforme para Dios. Entonces yo creía que acercarte a Dios era que automáticamente ibas a ser impecable y perfecto. Entonces eso también me detenía bastante, porque yo decía, no, o sea, la verdad que no. Pero en ese momento me acuerdo tanto que el charlista decía: arrodíllate con humildad, arrodíllate con humildad, arrodíllate, que arrodillarse es signo de humildad, porque te arrodillas ante un rey, ante el rey de todo lo creado, y entrégate todo. Luego, a medida que iba profundizando en el sacramento de la confirmación, veía que era el sacramento del Espíritu Santo. Entonces yo decía, bueno, ya, ha de ser un poco de coincidencia. Mi amigo estudia en un colegio católico llamado Espíritu Santo. Ingreso acá y lo primero que lo que me deja la charla es el Espíritu Santo. El sacramento que voy a recibir es la confirmación del Espíritu Santo. 3 veces, trino y uno, algo debe pasar, ¿no? Entonces yo ya me iba acercando. Y obviamente el Señor fue poniendo personas muy importantes y fue como que me las puso en su mejor momento. O sea, personas que ya luego después se alejaron de Dios, pero en el momento histórico en el que aparecieron, estaban vivos reflejos del Señor. Entonces para mí eran como que, por así decirlo, insignias, referentes. Entonces yo decía, ya, y me aconsejaban y me guiaban y me decían: no, te sugiero que no hagas esto aquí porque en verdad estos son los resultados, vas bien como estás, y así, y el Señor fue cultivando en mí. Pero hay un momento concreto en el que tú ya sientes, digamos, confianza y te lanzas, en el que ya se produce ese cambio, en el que tu fe, digamos... Sí, o sea, fue cuando hago la confirmación, sin duda alguna. Lo de mi conversión y mi introducción hacia Dios, el mundo de Dios, y cómo yo lo voy conociendo a Dios, ocurre entre el 17 septiembre, tanto me acuerdo, septiembre del 2007, y me confirmo en diciembre. ¿Puedes contar un poco lo que pasó ese día en la confirmación? Bueno, el día de la confirmación, llego, todos eran 4 años menores que yo, me confirmo, ya recibo el sacramento, puedo comulgar por primera vez. La verdad no fue nada especial, fue como que estuve y dije, bueno, Señor, aquí iniciamos, ¿no? Llego a la noche y una amiga me dice: te confirmaste, ahora eres soldado de Cristo. Fueron las palabras que más miedo me dieron, soldado de Cristo. Y yo me dije, no, está media fanática esta tipa, ¿qué le pasa? Soldado de Cristo. Y dije, no. y me quedó con el corazón. Pero definitivamente me confirmé, iniciaba mi vida de oración, me regalaron un librito de laudes, trataba de hacer mis laudes, me enseñaron a rezar el rosario, trataba de hacer mi rosario diario, sino milenario, sino la coronilla de la Divina Misericordia, ahí iban combinando. Yo empecé siendo catequista, era catequista a domicilio incluso, porque
Empecé a estudiar en la universidad y como que no tenía mucho tiempo los fines de semana porque tenía que pasar con mi familia. Entonces pedía permiso al párroco de la iglesia donde asistí. Le decía: padre, tengo 2 amigos que necesitan catequesis, ¿me das autorización? Me dice: sí, ya. Entonces yo iba a la casa de ellos y le daba catequesis a ellos. Entonces me inclinaba mucho por el tema de evangelización de la cultura, y pensaba en ese momento: bueno, Señor, tú me pones gente, quieres que haga muchas cosas, me das el talento para hacer las cosas, pero por otro lado me aprietas, que siento que ya me asfixio. Entonces, ¿qué debo hacer? Yo sabía que Dios me iba guiando, que Dios no me estaba dando en abundancia, pero no era el tiempo de abundancia económica, era el tiempo de estudiar, esforzarme y de orientar todas mis energías hacia eso. Pero a ver, que yo me aclare, ¿qué es lo que te daba miedo de ser soldado de Cristo? Bueno, básicamente porque es un tema que decía: bueno, Dios me lo entrega todo y ahora yo estoy en el deber de, y realmente soy responsable de. Luego esta idea quedó sembrada, luego la fui madurando con el tiempo y fui viendo mi historia personal, iba rezando y meditando en todo lo que me iba pasando, y me daba cuenta que había ciertos hechos, por ejemplo el tema de dar catequesis, el tema de ir conociendo gente de distintos ámbitos, de ir viendo que mi consejo o lo que yo iba escuchando, lo que yo iba reflexionando, iba ayudando a las demás personas, era el resultado de la misión que Dios me ponía. Y ver que yo nací en un movimiento el movimiento de vida cristiana, que fue ahí donde nací, donde me hice católico y todo lo demás, ver que tenía muy marcado el acento de evangelización de la cultura, y que de por sí a mí me gustaba mucho el tema de la historia, averiguar cosas, ¿no? Entonces yo iba viendo que Dios había colocado en mí muy marcada esa misión. Entonces mi tipo de apostolado ahora es: hay gente que tiene apostolado para ayudar a los pobres, hay gente que tiene el apostolado de hacer adoración. El mío no, el mío era el tema de ir entregando o ir anunciando, por así decirlo, la verdad de Cristo, ir reconciliando ciertos conceptos, porque yo ya estuve del otro lado y yo sé qué es estar un poco confundido, qué es no terminar de entender a Dios en un mundo como hoy. Entonces voy avanzando en la universidad. Ya mi último año de universidad es mucho más complicado, ya obviamente por la exigencia de la universidad y la exigencia del trabajo dejo de lado mis actividades apostólicas, y llega un punto en el cual mi único momento de oración en el día eran 5 minutos en una capilla antes de coger el bus para irme al trabajo a las 9 de la mañana. ¿Qué pasó? Al cabo de unos meses, cambio de área, estoy en otra perspectiva, me gradué de la universidad, tengo mucho más tiempo, y me reúno con un amigo después de Semana Santa, incluso después de jugar PlayStation también, me dio correr las mejores cosas. Nos reunimos a pensar y decimos: mira, tenemos que hacer algo por la vida. Ya estamos, tú estás egresado, yo ya me gradué, tenemos que levantar la fe de la gente. O sea, creemos algo. Nosotros ya no estamos quizás para madrugar a las 7 de la mañana un domingo, pero sí podemos hacer aún algo. Quizás tocar puerta en puerta, enseñar a la gente lo que está pasando con las leyes. Se están metiendo con los niños, están confundiendo a los niños. Muchos no saben cómo ser enamorados, muchos creen que el matrimonio es decir sí y de ahí Dios provee, o muchos creen que el matrimonio es simplemente tener una casa, un trabajo y lo demás no importa. Tenemos que hacer algo. Y empezamos. Y nos pusimos de nuevo en contacto con nuestro sacerdote. Resulta que él conoció a un niño de 17 años que ya estaba consiguiendo charlas para educar a la gente sobre el tema del aborto y sobre todo eso de acá. Entonces dijimos: ya, lo nuestro es la promoción de la vida y de la familia. Y empezamos por ahí, empezamos justo en una Semana Santa.
del 2013. Y luego fuimos como que reuniendo a 10 personas, 12, 15, de 15 a 12, de 15 a 10, y así nos íbamos moviendo para ver qué mismo queríamos y qué es lo que Dios quería. E íbamos rezando, íbamos viendo, íbamos ensayando, ensayo y error, y luego de un año nos logramos consolidar. En 2014 y empezamos haciendo bastantes temas apostólicos en formación sobre ideología de género, formación sobre el aborto, pero desde una óptica, pues decirlo, desde el sagrario, o sea, cómo Dios nos ve a nosotros. Si bien es cierto, nosotros no somos impecables, el Señor no le importa eso, y el Señor simplemente quiere entregarse a Él. ¿Este grupo tiene algún nombre? Se llama Jóvenes por la Vida. Jóvenes por la Vida se llama el grupo, te inicia en el 2013. Nosotros somos un grupo dirigido a la defensa y promoción de la vida y la familia, digamos. Pero nosotros queremos insertar en la iglesia, o sea, contribuir a la iglesia el tema de la cultura, o sea, crear cultura de defensa de vida, crear esa conciencia. Una vez que tú dices sí en la confirmación, nosotros le decimos sí a Dios, creo en Dios Todopoderoso, creo en el cielo y la tierra. Nosotros le decimos sí a todo, y ese todo implica que nosotros crezcamos en conocimiento y podamos cerrar ese divorcio que hay muchas veces entre ciencia y fe, y podamos orientar nuestra vida hacia Dios. ¿Qué les dirías a algún joven que nos esté viendo ahora mismo y que pueda criticar esto? Que pueda criticar a jolín, yo si no lo palmo, si no lo toco, si no lo veo, no lo creo. ¿Qué le dirías? Lo primero que te diría es: ten esa misma humildad para pedirle al Espíritu Santo que te ilumine y que te muestre a Dios. Y haz lo que te gustaría que te haga y fácilmente te vas a encontrar a Dios. Fácilmente. Pues muchísimas gracias, Michael. Muchísimas gracias. Encantada. Muchas gracias a ti, Cristina, por invitarme. Pues amigos, ya veis, él es un joven, ha formado un grupo. A ver, nosotros también lo podemos hacer, podemos también ser soldados de Cristo. Dios está ahí y no hace falta pruebas fehacientes de que está, Él está. Y lo primero que nos tenemos que convencer es de esto, de que Él está. Y siempre acompañado de Nuestra Señora la Virgen María. Así que tened fe, no lo dudéis. Él está. Y está con vosotros, está con nosotros. Gracias por estar ahí. Gracias.